Sus papers han sido publicados en destacadas revistas internacionales como Transactions of Neural System and Rehabilitation Engineering, en Journal of Control, y ha participado en destacadas conferencias como la Quinta Internacional Conferencia en Ingeniería Neurológica. ¿Estoy traduciendo yo? Sí, en Ingeniería Neuronal o Neurológica. Es un gusto tener entonces a Chris hoy día en esta ocasión, y ella nos va a presentar esta ponencia, esta presentación llamada Habilidades de Razonamiento en Modelos de IA, una perspectiva que yo creo que a todos los participantes nos interesa mucho. Así que, sin más preámbulo, le doy la palabra a Chris y agradecerle por estar hoy con nosotros. Adelante. Muy bien, gracias por invitarme. Estábamos conversando con Joelson que la idea es que presente y que luego hayan preguntas, y mientras esté presentando yo no los voy a ver. Entonces, de cualquier modo, si tienen una pregunta en la mitad, siéntanse en libertad de interrumpirme y hacerla, pero tienen que interrumpirme, ¿sí? Porque yo no los voy a estar viendo solo la presentación. Ya, entonces para comenzar, les voy a contar qué espero que veamos hoy. Y entonces, esto está la presentación de hoy está muy pensada a un nivel de conceptos, ¿sí? Me interesa mucho que los conceptos queden claros, porque luego esto tiene 1000 detalles, y 1000 detalles al momento de implementarlo computacionalmente, al momento de realizar cálculos matemáticos. Entonces, quisiera que los conceptos quedaran muy bien establecidos, y luego, dependiendo de si alguna vez ustedes desarrollan alguna de estas aplicaciones o se meten más en profundidad en alguno de estos modelos, van a ir a todos esos detalles, ¿sí? Entonces, la idea es que primero vamos a ver qué es inteligencia artificial, qué es razonamiento. Luego viene una parte que es de nociones básicas de inteligencia artificial. Vamos a ir un poco más en detalle a modelos de lenguaje, y vamos a volver a la pregunta, ¿qué es inteligente? O cómo sabemos si algo es inteligente. Y finalmente vamos a ver de manera breve cómo medimos inteligencia, que no es tan evidente ni tan sencillo. Entonces, para comenzar, inteligencia artificial. Esta definición que les puse acá es la definición del diccionario, ¿sí? Del New Oxford American Dictionary. Y entonces, ¿qué es inteligencia? Y dice, bueno, es la habilidad de adquirir o aplicar conocimientos o habilidades, herramientas. Esa es inteligencia a secas. Si luego uno busca qué es inteligencia artificial, dice, es la teoría o el desarrollo de sistemas computacionales que son capaces de desarrollar tareas que normalmente requerirían la inteligencia humana, que es la inteligencia que está definida arriba. Tareas como percepción visual, reconocimiento de voces o del lenguaje, toma de decisiones, traducción entre lenguajes y un largo etcétera, ¿ya? Entonces, esta va a ser nuestra base. Esto es inteligencia, y la de arriba, aunque no dice inteligencia humana, por definición es inteligencia humana, se está refiriendo a inteligencia humana. Y luego está la de inteligencia artificial. ¿Y ahora qué es razonamiento? Entonces, en el mismo diccionario, reason, en este caso, va a ser pensar, entender o alguna forma de, digamos, enjuiciar mediante un proceso lógico, donde enjuiciar quiere decir en español sería más parecido a razonar, ¿sí? Pero usando un proceso lógico. Y entonces uno puede razonar acerca de algo o razonar con algo, ¿sí? Pero en todos los casos es desarrollar argumentos que tienen una cierta lógica detrás, ¿ya? ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque vamos a ver que, o lo vamos a mencionar, que en algún momento los modelos de lenguaje explotó esta área, ¿cierto? Que hace un par de años, y se empezaron a utilizar y se han vuelto muy famosos,
Pero hay un grupo de gente que dice, no, mira, esto no es nada más que un stochastic parrot, o sea, es un loro que probabilísticamente repite algo que le digo, que le enseñé a decir, pero que en realidad no está haciendo un razonamiento verdadero o que de verdad haya una lógica detrás de ese razonamiento, sino que solo está imitando lo que yo le enseñé a imitar. Bueno, por eso es que hago este énfasis en que razonar ya implica un proceso lógico y hacer juicios acerca de lo que estoy pensando o razonando o tratando de entender. Ahora, dicho eso, esas eran nuestras como nociones, o sea, nuestras definiciones básicas. ¿Qué es la inteligencia artificial actual o cómo podríamos describir? Entonces, en esta parte quiero ser muy cuidadosa, yo les voy a dar algunas ideas, yo no sé si la audiencia qué tan familiarizada o quien esté viendo esto en el futuro, qué tan familiarizado o familiarizada va a estar con inteligencia artificial. Entonces, estas son algunas nociones básicas que en general son necesarias para poder comprender, o como les decía al comienzo, meterse en profundidad en uno u otro modelo, ¿ya? Si es que uno quisiera hacer eso en el futuro. Entonces, para partir, ¿qué es lo que se necesita para tener inteligencia artificial? Esto, lo que está en esta lámina, ¿sí? Entonces, acá les muestro 3 componentes que se les han llamado factores habilitantes de la inteligencia artificial. Entonces, yo necesito data, mucha data digitalizada, ¿sí? Entonces puedo necesitar muchas imágenes, si estoy haciendo un modelo, por ejemplo, que haga apoyo en la visión de radiografías, necesito muchas imágenes de radiografías. Anotada quiere decir que yo sé qué es lo que estoy viendo. Entonces, por ejemplo, si es de radiografía, yo sé qué es lo que estoy viendo, está descrito. Si hay algún hallazgo, algún resultado en el fondo negativo, un tumor, por ejemplo, también ya está descrito. O sea, tengo algo que describe además a esa data. Eso es en el caso de visión-lenguaje. Entonces, tengo una imagen que está descrita de alguna manera. Puede ser con una etiqueta, entonces que diga, por ejemplo, acá hay un gato, o que haya una descripción más profunda, como en el ejemplo que les comentaba de radiología. Pero ¿cuál es la base de esa data? Es que tiene que ser limpia, ojalá diversa, y tiene que ser mucha data, tiene que ser un dataset muy grande, ¿ya? Ese es uno de los factores que se requieren. Otro factor que se requiere es tener equipos para realizar el cómputo, ¿ya? Entonces se requieren equipos con capacidad de procesamiento, y yo puse ahí GPUs. GPUs son Graphical Processing Units, ¿sí? Entonces, para que tengan una idea, en un computador regular uno tendría CPU, ¿sí? Que son para realizar cálculos. La CPU es el procesador clásico que han tenido los computadores de escritorio, los que uno tiene en la casa, los que se usan en la mayoría de los lugares, son CPU. Y están hechos para hacer cálculos, pero principalmente cálculos lineales, ¿sí? O sea, que entra algo, hace el cálculo, por ejemplo, hace una suma, entonces entra un número, hace la suma y sale el resultado. Dicho en palabras muy simples. Las GPUs son unos procesadores que se adaptaron para ellas, con lo que pueden trabajar es con matrices, es decir, con datos ya que son muchos datos simultáneamente. Entonces no necesitan, son mucho mejores paralelizando los cálculos que hacen, porque pueden recibir matrices grandes y, por ejemplo, sumar, si yo tuviese una matriz así, no sé, de 100 por 100 datos, y donde cada dato es un número en el fondo, y yo le quiero sumar algo, una GPU es muy veloz en hacer eso, ¿ya? Y las GPUs tecnológicamente se desarrollaron para la gente que hacía videojuegos, ¿sí? Y para todo lo que necesitaba computación gráfica. Se necesitaban GPUs para poder, en el fondo, rápidamente actualizar la pantalla. Es decir, no sé, si alguien estaba en un juego y en ese juego correspondía que si se giraba apareciera, no sé, un bosque, todo eso son cálculos que tiene que hacer el software, y entonces para hacerlos más rápidos y poder mostrar la imagen a la velocidad deseada,
es que se desarrollaron las GPU. Y eso resultó y se transformó en una ventaja en el tiempo, porque estas GPU, que estaban hechas para mostrar imágenes en la pantalla, las imágenes son básicamente matrices grandes, ¿sí? Donde cada dato es un píxel de tu imagen. Y entonces el desarrollo tecnológico se hizo para computación gráfica y luego se utilizó para poder hacer los cálculos que requiere la inteligencia artificial actual, ¿ya? Y entonces equipos de cómputo GPU. Y la otra cosa que necesito son modelos, donde modelos quiere decir arquitecturas o combinaciones de arquitecturas, que son, el modelo es el algoritmo mismo, o sea, ¿qué es lo que yo voy a tener? Una red convolucional o una red feed-forward, ¿cómo va a ser mi red? ¿Qué detalles va a tener a la que yo la voy a entrenar con la data que tengo y voy a hacer este entrenamiento en estos equipos de cómputo que les decía? Y evidentemente, y lo puse en el centro, lo que más se necesita, o sea, lo que también se necesita y es prioritario, es gente que tenga el conocimiento, que tenga conocimiento para generar modelos, que tenga conocimiento para manejar estos equipos de cómputo y que tenga conocimiento para poder generar o construir grandes datasets que me permitan entrenar a mi modelo en los equipos, ¿ya? Y además se necesita, ese es como, son los ingredientes principales, pero si esto se quedara así, lo que habría principalmente sería un desarrollo disciplinar, ¿sí? O sea, desarrollando inteligencia artificial y modelos de inteligencia artificial que se aboquen a un desarrollo disciplinar más académico, más teórico. Pero luego, además, dentro de este talento humano, yo necesito conocer las necesidades de las otras áreas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estuviera en algo más de ciencias sociales, quizás me dicen, mira, yo necesito un modelo que, voy a inventar, que reconozca tales usos del lenguaje. Entonces yo te voy a dar data, que son textos muy grandes que yo tengo y que yo ya he anotado cuál es el uso del lenguaje que quiero identificar, y necesito que tú me hagas un modelo para que yo en el futuro no tenga que estar yo anotando, sino que el modelo me lo van a entrenar, por ejemplo, en Senia, me lo van a entrenar y me lo van a dar listo, y yo la siguiente vez solo le entrego data nueva y él me va a decir dónde ocurrieron tales usos del lenguaje, ¿ya? Entonces, ¿por qué me gusta hacer énfasis en esto del talento humano? Porque efectivamente la inteligencia artificial va a reemplazar muchas de las tareas que hacemos nosotros actualmente. Pero al menos a mi parecer y el de mucha gente en el área, eso no quiere decir que los humanos no se van a necesitar, sino que los humanos vamos a poder abocarnos a otras preguntas que en este momento no podemos atender porque estamos preocupados de preguntas más pequeñas, ¿sí? Y entonces estas pequeñas se las vamos a poder pasar a distintos modelos y yo voy a poder pensar o resolver o atender cosas de un nivel de complejidad mayor, ¿sí? Entonces estos son los 3 factores base para la inteligencia artificial actual, entendiendo siempre que el talento, tanto de la gente que desarrolla los modelos como de los que van a usar y que nos van a decir qué modelos necesitan, tiene que estar ahí, ¿sí? Es central. Ya. Y entonces, esto es en este momento. ¿Pero en qué se basan los modelos de lenguaje actuales? Se basan en este concepto, que es el perceptrón, ¿sí? El perceptrón es la unidad básica diría yo, la mayoría de los modelos actuales y lo que ha hecho famosa en este momento a la inteligencia artificial. El perceptrón, que es un modelo, fíjense, de este trabajo, que es de 1958, es una propuesta de Rosenblatt, donde él desarrollaba un modelo basado en las neuronas, en cómo funcionan las neuronas en nuestro cerebro, y él, en base a este modelo, lo que él buscaba con este modelo era poder almacenar información e imitar de alguna manera las habilidades que se observaban en el cerebro, ¿ya?
Ahora, ¿cuál es la base del perceptrón? Es esto que está acá. Entonces, no se asusten porque esto es muy, muy sencillo. Imagínense que yo tengo algo que le vamos a decir por ahora una entrada, ¿sí? Entonces, acá a la izquierda están las señales de entrada. X1, X2, X3, X4, X5, ¿ya? Y lo que él dijo es, supongamos que yo tengo estas entradas, que por ahora son hipotéticas, ¿sí? X1, X2 hasta X5, y que cada una de ellas yo las voy a multiplicar por algo que se llama pesos. Por eso está la W, porque es weight en inglés. Entonces la voy a multiplicar a X1 por el peso 1, a X2 por el 2, a X3 por el W3 y así. Estos son los que se llaman pesos sinápticos. Y luego lo que va a ocurrir en este algoritmo es que X1 por W1 me va a dar un valor, ¿cierto? Que va a estar acá y yo lo voy a sumar. Entonces voy a sumar X1 por W1 más X2 por W2 más X3 por W3, ¿sí? Entonces en este punto yo voy a decir, ok, ahora sumo todo esto. Y luego eso lo paso por una función que se llama función de activación. Y la función de activación lo que va a hacer es que dependiendo del valor total que dio esto, si el valor es pequeño, me va a entregar algo cercano a un 0. Pero si el valor es, por ejemplo, superior, digamos, a 0,5, me va a entregar un 1. ¿Ya? Y esa va a ser la salida, el valor que entrega mi función de activación. Entonces, ¿cuál es la idea acá? La idea es que esto, a lo que está imitando, es a una neurona. Y entonces una neurona recibe muchas entradas, ¿sí? Que vienen de otras neuronas. Típicamente, estas serían, o como estaba pensado al comienzo, estas serían otras neuronas del cerebro. Y qué tan fuerte se conectan con la neurona que estoy estudiando, eso se llaman pesos sinápticos. Y esos son los W. Entonces yo tengo muchas entradas que se le dicen en inteligencia artificial, pero son entradas a mi neurona, ¿sí? Entonces, la fuerza de conexión entre la neurona, por ejemplo acá, la que me entrega X1, la fuerza de conexión con la neurona que estoy estudiando es W1, ¿ya? Y así está W2, W3, W4, entonces cada uno de ellos puede ser distinto, puede que uno sea muy pequeño, el otro sea una fuerza de conexión muy grande, y lo que va a ocurrir en la neurona que yo estoy estudiando es que se van a sumar esos pesos, o sea, esa actividad, y si todos esos estímulos yo los sumo y llegan a un umbral, o sea, llega ese voltaje de membrana a un valor, se va a generar un potencial de acción. Lo que se dice es que la neurona se genera un potencial de acción, es como que se activó la neurona. Y si no llegan a un umbral, la neurona va a seguir haciendo lo que estaba haciendo, como que se va a disipar esa información. ¿Ya? Eso es lo que ocurre en una neurona real y eso es lo que intenta imitar el perceptrón. La neurona real tiene, creo que no exagero, pero como 1000 complejidades más. Pero esta es una buena simplificación. ¿Ya? Entonces, de nuevo, se supone que yo tengo muchas neuronas, en este caso tendría 5, y que están estimulando a mi neurona de interés, pero esta neurona de interés, con cada una de ellas, tiene una fuerza de conexión, y eso viene dado por los W1, W2, W3, hasta el 5. Entonces, estimulan a esta neurona, ella acá integra toda esa información, la integra, acá está modelado como una sumatoria, y si esa sumatoria llega a cierto valor, es que se activa esta neurona. Y si no, va como que se va a disipar la información. Y acá eso se modela como que o se va a 0 si es que se disipa la información, o se va a ir a algo cercano a 1. ¿Ya? Y esa va a ser mi salida. Entonces, esto de acá, esto que les estoy mostrando, es un perceptrón. Es la base de cómo se diseña un perceptrón. Y que luego, matemáticamente, se puede escribir así, como esta fila que está acá arriba. Entonces va a ser X1 por W1, X2 por W2. Me faltó, está hasta X3 nada más aquí, pero debería estar hasta el X5. ¿Ya? Entonces todas ellas se suman, que es lo que hace acá, se suman y pasan por una función de activación. Esa es la F que hay acá. Y eso es lo que me va a dar mi salida. Entonces yo voy a tener una salida I,
en relación a la X de entrada, donde las X de entrada fueron todo esto, ¿ya? Hasta ahora es todo abstracto, pero ya va a ir tomando más forma con un ejemplo. Ahora, ¿qué es algo que es interesante? Es que esto de x1 por w1 más x2 por w2 hasta el x5 por w5 se escribe así, como está acá. Pero eso se puede escribir como vectores, ¿sí? Entonces yo puedo decir que el vector de entradas de x1 hasta, debería ser hasta x5, lo multiplico por un vector de pesos, desde w1 hasta w5, ¿ya? Y esta multiplicación es la que después, cuando yo tengo un perceptrón multicapas, donde cada uno de estos círculos es un perceptrón del que yo les mostré, este vector de acá se va a transformar en una matriz. Y entonces ahora necesito la GPU para hacer todos estos cálculos y poder hacer todas estas multiplicaciones, ¿ya? Entonces, esta es la versión básica, este es un perceptrón, así es como se piensa un perceptrón, donde puede tener 2 entradas, 5 entradas, 100 entradas, eso depende de cómo yo lo diseñe, pero esta es la idea. Y luego, una red va a ser, o un perceptrón multicapas, es cuando yo pongo muchos perceptrones, como están acá, uno al lado del otro, y luego les pongo capas. Y entonces, si ustedes se fijan, la base, una de las cosas que tienen que recordar, es que la base es que este perceptrón, en la mayoría de las ocasiones, o como se pensó al comienzo, va a estimular a todos los perceptrones que vienen después, ¿sí? Entonces es como que todos son entrada de los que vienen después y todos son entrada de los que vienen después. Esa era la idea original. Y entonces, acá no está dibujado, pero acá, a la izquierda, yo voy a tener las entradas a ese perceptrón. Entonces, a cada uno de ellos, yo le voy a dar cierta entrada. En un comienzo, por ejemplo, le daba a todos x del 1 al 5, y a este x del 1 al 5, y a este también, y a este también. Y a cada uno de ellos le doy x1, x2, x3, x4, x5. O sea, cada uno de ellos es como el perceptrón de la lámina anterior, por ejemplo. Después se empezaron a hacer cosas más, digamos, distintas, que resultaron ventajosas, como por ejemplo que una imagen yo no se la paso completa a cada uno de ellos, sino que le voy dando pedazos, ¿sí? Y entonces así cada uno ve un pedazo, pero esos son distintas de los que de lo que les comentaba al comienzo, son distintas maneras de ir abordando problemas, uno va cambiando la arquitectura de su modelo, pero la idea general es esta, ¿sí? Que yo tengo muchos perceptrones, todos reciben la misma entrada y puedo tener un perceptrón multicapa, o sea, le voy poniendo más y más capas. Una red profunda es cuando tengo varias decenas de capas de perceptrones, ¿ya? Y entonces, ¿qué es la clave acá? Si ustedes se fijan, la clave está en cuáles son los W, porque la entrada, yo voy a tener una entrada al comienzo de mi red, aquí, y luego voy a ir avanzando y voy a ir haciendo mis cálculos, entonces que básicamente es multiplicar, sumar y pasarlo por la función de activación, y lo que sale de acá, de ese perceptrón, se lo voy a entregar a la siguiente capa. Siempre voy a estar haciendo eso, multiplicar, sumar, pasarlo por la función de activación y se lo entrego a la siguiente capa. Entonces, si se fijan ustedes, acá hay que definir muchas cosas, pero lo principal, lo más importante, es definir cuáles son los valores de W, ¿ya? ¿Qué números pongo ahí? ¿Qué número pongo en el W1, el W2? ¿Cómo escojo esos números? Y eso es lo que se llama entrenar a la red. Entonces yo voy modificando estos pesos mediante un algoritmo que se llama backpropagation. No vamos a ver ningún detalle de este algoritmo, y si ustedes quieren lo pueden buscar, o si les interesa, hay muchos videos en internet, o si no saben qué mirar, me pueden escribir y me preguntan, pero lo que me interesa que rescaten es que está este algoritmo que se llama backpropagation, y ¿qué es lo que permite? Que yo tengo mi perceptrón, por ejemplo, tengo la salida, estoy simplificándolo, porque en realidad lo que tengo es una red con una entrada y acá la salida, ¿ya? Pero lo dibujé acá para mayor claridad. Voy a tener una salida
Y esa salida, supongamos que después de la función de activación fue 0.95, pero yo sabía que dada la entrada, ¿sí? Tenía que ser 0.1. Entonces se equivocó, me dijo es 0.95. Se equivocó, me dijo es gato y en realidad era perro. Gato, porque yo definí como diseñadora de esto que gato va a ser cuando salga 1 y cuando salga 0 va a ser perro. Y entonces yo le mostré un gato, o sea, perdón, le mostré un perro y me entregó 0.95. O sea, me dijo es gato y en realidad me tenía que entregar un 0,1 o algo cercano a 0 porque es un perro. Bueno, lo que uno hace es que tiene esta salida y a esa salida que te entregó la primera vez, donde la primera vez yo acá puse valores aleatorios, o sea, cualquier valor, en realidad no es cualquiera o cualquiera, ahora se sabe más qué cosas sirven para que este aprendizaje ocurra más rápido. Pero en general son aleatorios. Yo le voy a dar una entrada, me va a salir cualquier cosa, ¿cierto? Porque la primera vez los pesos son aleatorios, entonces va a salir cualquier cosa, pero yo con ese valor de salida le voy a medir el error respecto al valor que debía tener, que acá le puse irreal, y el que me entregó la red. Y voy a tener un error. Y en base a ese error, el algoritmo que se llama de backpropagation se va a devolver y va a ir a modificar los pesos de mi red, ¿ya? ¿Cómo los va a ir a modificar? Este es un proceso de optimización, ¿sí? Entonces no es tan fácil de explicar en corto, pero ¿cuál es la idea? Es que va a calcular el error y se va a ir devolviendo hacia atrás en la red y va a ir mirando qué peso son los que más se equivocaron, cuáles fueron los que más, con su valor actual, los que más hicieron que esa respuesta fuera mala. Y a esos los va a ir a modificar. Esa es la idea que hay detrás, ¿ya? Entonces, cuando alguien dice, estoy entrenando una red, es que una red de neuronas artificiales basadas en el perceptrón, lo que está haciendo es entregarle entradas a las cuales le sabe la salida y está ocurriendo este algoritmo en que se calcula el error y se hace una propagación de vuelta de ese error para modificar los pesos en base a quiénes se equivocaron más para esa ocasión, para esa instancia, para ese ejemplo, ¿ya? Y ese entrenamiento se hace muchas veces, donde mucho va a depender del área en el que estamos trabajando, pero podría ser que hagamos esto 100 veces, 1000 veces, 5000 veces, depende del tamaño de la red, de los datos que tengo, de la complejidad del problema, ¿ya? Esa es la idea detrás. Y entonces cuando yo voy entrenando, lo que va a ocurrir es que esta red, todos los pesos se van a ir cambiando, ¿sí? Por backpropagation, y en algún momento yo voy a decir, bueno, yo veo que ahora tengo un error de 0.05. Y a mí me parece que eso es suficiente, porque puedo distinguir bien, en este ejemplo imaginario, los perros de los gatos, ¿ya? Y eso era lo que yo quería que hiciera esta primera red, ¿sí? Entonces lo que uno hace típicamente es definir una meta, o sea, un error al que yo quiero llegar y en el que voy a detener mi entrenamiento, voy a dejar de hacer esto. Otra posibilidad es que yo diga, mira, yo no tengo una meta, sino que tengo cómputo, yo arrendé cómputo, entonces puedo hacer una cierta cantidad de pasos de entrenamiento y después ya no voy a poder seguir. Eso también ocurre a veces, pero lo ideal o lo que uno más quisiera es que sea en base al error. Uno dice, mira, cuando el error ya es menos que tal valor, yo decido que mi red está lista, ¿sí? Entonces, tal como les decía, el entrenamiento es este proceso iterativo en el que yo voy modificando los pesos de la red, ¿ya? Entonces, muy como alegóricamente, yo le entrego un perro y mi red me dice auto. Y entonces yo digo, no, esto es un gran error de clasificación, eso hace que cambien mucho mis pesos. Pero así va pasando el tiempo y de repente me dice, le muestro esto, le estoy enseñando muchos animales, le entrego este perro de nuevo, fíjense, de nuevo el mismo perro, y ahora me dice vaca. Y vaca no es un perro, pero uno podría decir, mira, es un cuadrúpedo, es mamífero, tiene mancha, o sea, como que ya se va acercando, o al menos esa idea da, que ya se parece más a lo que yo quiero que entienda la red, ¿ya?
Hasta que finalmente, cuando ya hemos minimizado el error de clasificación, yo le voy a mostrar un perro y me va a decir perro. ¿Ya? Ahora, volvamos a esta. Ahora, esta idea, tal como les decía, eso quiere decir que yo acá tengo que entrenar muchas veces. Entonces yo elijo un dataset, un montón de datos con el que entrenar, ¿ya? Y dejo aparte un montón de datos que voy a usar para probar mi red. Entonces yo estoy entrenando y veo que el error es pequeñito ahora. Pero a lo mejor es pequeño porque se aprendió de memoria estos datos. Eso podría ocurrir. Y yo no quiero que se los aprenda de memoria. Yo quiero que si después le muestro otra imagen que no estaba en el dataset de entrenamiento, aún así reconozca al perro. Entonces lo que uno hace es que tiene un montón de datos que usa para entrenar y tiene otra parte de datos, en general como un 20% del tamaño de lo que tengo acá, y lo usas para probar y validar tu red, para saber que de verdad aprendió de forma general y no que se memorizó solamente todos los ejemplos. A lo mejor se memorizó todos estos ejemplos y por eso le empezó a ir bien. ¿Ya? Y entonces esto, que es una idea, si recordamos, yo les dije, está el perceptrón que se basaba en las neuronas de humano, y luego dijeron, históricamente se dijo, bueno, pongamos varios perceptrones juntos y se creó una red multicapa, y luego en algún momento alguien dijo, hagamos la profunda, es decir, que tenga muchas capas de perceptrón. Cuando eso ocurrió, las redes hicieron como un gran salto y empezaron a ser mucho mejores, ¿ya? Sobre todo en tareas en ese momento de clasificación. Entonces, tareas de clasificación son como esta. Le doy una imagen y me dice si es perro, gato, no sé, vaca o auto o lo que sea. Pero desde ese momento, históricamente, desde que ya se pudo usar redes para clasificar, se empezó a desarrollar además distintas arquitecturas, es decir, distintas formas de conectar estas redes. Y entonces, por ejemplo, en este momento hay redes grandes que son cada una, o sea, que tienen bloques que son perceptrones multicapa. Entonces acá tengo uno, acá tengo otro, y entre ellos tienen alguna conexión especial. Donde conexión especial quiere decir, por ejemplo, que se reduce la dimensionalidad y que luego vuelve a crecer la dimensionalidad de la información y luego vuelve a crecer. O distintas variantes que ya sea matemáticamente o empíricamente se probaron porque se creía que iban a ayudar a ese problema en particular, a resolver ese problema en particular. Entonces se diseñan nuevas arquitecturas en base a las preguntas o los problemas que se quieren abordar con inteligencia artificial. Entonces, acá, solo a modo de ejemplo, un ejemplo muy general, lo que está acá a la izquierda, esto que ven acá, es AlexNet, que es una red que es muy buena identificando en imágenes, ¿ya? Esta es AlexNet y es del 2012, fíjense. Y es así. Entonces, si ustedes se acercan un poco, no se ve mucho, pero si lo acercamos un poco, cada una de estas cajitas podríamos decir que es como una pequeña red, ¿sí? Como una pequeña red de perceptrón multicapa, con distintas arquitecturas internas. Entonces, por ejemplo, estas son convolucionales, hay otras que son, en este caso no, pero hay otras que van a ser feed-forward, pero lo que quiero decir es que esas cajas representan a estas redes, ¿ya? Y luego, por ejemplo, en el 2015, apareció otra red famosa que se llama ResNet. ¿Y qué es lo que tenía? Pues que era una red que era muy, digamos, con muchos parámetros, es decir, tiene muchas capas, muchos pesos que tengo que ajustar cuando estoy haciendo el entrenamiento, pero ResNet en particular lo que proponía, el cambio en arquitectura que proponía, es que en vez de que por acá entrara la imagen y por acá saliera la clasificación de esa imagen, y esto fuera así lineal como se ve acá, o sea, pasa por esta multilayer y luego avanza a la siguiente multilayer que tiene otras formas, en vez de ser directo, esto tenía estas conexiones así, que se llaman residuales. Por eso esta es una residual network, una red residual. Y resultó que estas conexiones
que van saltando, o sea, además de que la información va así, se va pegando un salto de manera directa. Eso fue muy ventajoso y las redes avanzaron, dieron otro gran salto, ¿sí? Entonces, un salto que les conté fue cuando se empezaron a poner muchas capas y entonces se hicieron profundas las redes. Otro salto es cuando se empezaron a poner estas conexiones residuales, ¿sí? Que permitió que aprendieran o que tuvieran un mejor desempeño en las tareas que uno buscaba. Esto es solo uno de los ejemplos. Y así, tal como acá, que se cambió esa conexión residual, o de AlexNet a esta, en que se cambiaba o se integraba, se hacía mucho más profunda la red, hay muchos cambios en la arquitectura que no alcanzamos a ver y que no tiene mucho sentido ver, pero que si a ustedes les interesa un modelo en profundidad, es interesante ir a mirar cómo es su arquitectura y por qué a veces en el paper dicen que, no sé, tenían tal problema, no aprendía tal cosa y se les ocurrió que quizás si hacían esta conexión, podía funcionar y les funcionó, ¿ya? Entonces lo que quiero que se queden de esta lámina es eso, es que la arquitectura importa y hay cambios en la arquitectura que parecen menores, pero que pueden significar un gran cambio en el desempeño de esa red. Entonces, yo les dije, bueno, cuando comenzamos esta segunda parte, está la data anotada que necesito, están los equipos para hacer el cómputo, están los modelos y está el talento humano. Pero acá en los modelos, una etapa importante, y que no les mencioné y que creo que ahora tiene más sentido mencionar, es que hay que hacer entrenamiento, validación y pruebas. Y que ese entrenamiento, validación y pruebas requieren distintos datos, distintos en el sentido de que yo no lo puedo hacer pruebas con la misma data que lo entrené, porque entonces es como hacer trampas. Ya vio esa data, se la puede haber memorizado, ¿sí? Entonces, en eso voy a hacer un énfasis porque lo vamos a recordar en unas láminas más. Entonces, ahora, modelos de lenguaje. Aquí vamos a hacer un salto hacia el futuro, ¿sí? Nosotros nos quedamos, les mostré un ejemplo que era AlexNet y la otra que era ResNet, que son como del 2012-2015. Y luego hubo más desarrollos de arquitectura. Todo lo que yo les mostré hasta ahora es lo que se llama aprendizaje supervisado, en donde uno sabe cuál es la salida que va a tener el modelo. Entonces uno le dice, mira, te estoy mostrando un perro, o sea, le muestro una imagen y le dice esto es un perro. Le muestro otra imagen y le dice esto es un gato. Eso se llama supervisado porque estoy supervisando qué es lo que tiene que saber qué decir. Si tiene que saber decir perro, gato o qué cosa. En los modelos de lenguaje son un poco distintos y acá ellos se van entrenando con lo que tiene que venir, ¿ya? Entonces, no es que yo superviso, sino que le doy texto y el mismo modelo es como que va buscando sus ejemplos dentro de ese texto. Entonces, ¿cuál es la idea o la base de los modelos actuales de lenguaje? Son los modelos tipo GPT, donde GPT quiere decir Generative Pre-trained Transformer. Entonces, Transformer es una arquitectura de las que no les mencioné nada, pero es del 2017. Sí, o sea, la atención, que es un tipo de arquitectura dentro de las redes, apareció en 2017 con mucha fuerza y eso dio paso a los GPTs, que son arquitecturas donde yo tengo encoders y decoders, que son detalles de la arquitectura, pero la base de esto, o lo que uno desea con esto, es que completen el texto. Digámoslo así, esa era la necesidad que se tenía. Entonces, por ejemplo, que yo ahora iba a tener una red tipo con arquitectura GPT, donde yo le iba a decir, Santiago es una ciudad y esto iba a quedar vacío. Y tiene que decir algo que sea razonable para esa frase. ¿Y cómo lo hace? Porque los GPT yo los entreno con un montón de texto. Y entonces ellos, sus pesos, todo su aprendizaje lo van haciendo en relación a texto, donde durante su entrenamiento van tapando partes del texto, ¿sí? Lo vamos a decir así de manera muy general. Entonces ellos, por ejemplo, si tienen una frase, por como uno diseña y implementa al GPT, lo que hace
este modelo durante el entrenamiento es que de una frase larga va a ir cortando partes, va a ir tapando partes y va a aprender qué tendría que decir ahí, ¿ya? Como uno podría decir, se va a entregar frases incompletas y luego va a medir si le achuntó o no. Entonces, es la misma idea. Y si lo hizo bien o no, se va a generar un error y va a modificar sus pesos, ¿ya? Entonces, de nuevo, los modelos GPT son una forma de arquitectura donde la idea o el por qué se generaron es para que complete frases. Esa era la idea original. Entonces podía completar el final de una frase o la parte del medio de una frase. Eso no se hacían distinciones en un comienzo. Y es por eso que se dice que generan texto. Porque en esta frase que dice Santiago es una ciudad, uno podría decir es una ciudad grande, es una ciudad entre montañas, es una ciudad en altura, es una ciudad, no sé, con pocos árboles en general, ¿sí? O en invierno contaminada, o hoy día es una ciudad fría, ¿sí? Entonces se dice que es de texto generado porque en base a todo el texto que vio durante su entrenamiento va a generar una palabra o varias palabras que tengan una gran probabilidad de ir después en esta frase, ¿sí? O sea, después de que Santiago es una ciudad, va a entregar lo que sea el modelo GPT, este modelo de lenguaje entrenado, va a entregar algo que sea muy probable que vaya ahí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si está bien entrenado, no va a decir Santiago es una ciudad al lado del mar, porque Santiago no está al lado del mar, ¿sí? Entonces, esto era lo que uno quería o lo que hacen los modelos GPTs, que de nuevo, con muchas variantes de la arquitectura, pero la base es la que vimos en la sección anterior. ¿Y qué es lo que en un comienzo, acá les muestro solo un ejemplo de la arquitectura, pero en realidad no tiene mucho sentido que nos metamos ahí ahora? ¿Qué tipo de tareas podían hacer los GPTs? Bueno, era tarea de clasificación, entonces yo le daba un texto, donde le doy el texto y le señalo, mientras lo estoy entrenando, todo esto es de la parte técnica, le señalo cuál es el comienzo del texto, cuál es, por ejemplo, el término, eso va al transformer, al GPT, y me va a entregar algún resultado. En este caso, si está clasificando, va a haber otra red que me va a decir, mira, esta, no sé, es una frase positiva o negativa, o es una frase violenta, depende de lo que yo estoy entrenando. También puede hacer deducciones lógicas, entonces ahí le voy a pasar el texto en este formato que está acá. Entonces, con un comienzo, el texto que yo quiero, un delimitador, algún delimitador quiere decir una marca que yo le enseñé al modelo, que es una marca de que se está separando la información. La hipótesis, el término, va a pasar por el transformer y me va a decir si eso está bien, si esa deducción está bien hecha o no, por ejemplo. O yo quiero que compare dos textos, y entonces voy a tener un transformer al que le va a llegar un texto, un transformer al otro, luego un clasificador, ¿sí? O voy a tener un sistema de respuestas múltiples, de selección múltiple. Entonces le voy a dar la pregunta, que acá le dicen contexto, y la respuesta 1 a un transformer. La pregunta con la respuesta 2 a otro, la pregunta con la respuesta o la alternativa n a otro, y entre ellos me van a decir, mira, la más probable es la primera, ¿ya? Entonces va a estar el transformer, una red lineal, o sea, una red como la que vimos al comienzo, y me va a dar la respuesta, ¿ya? ¿Por qué les muestro esto? Porque esto es del 2018, ¿sí? Y esto era, en ese momento, como todo lo que se podía hacer, o no todo, pero como las mayores aplicaciones de los modelos tipo GPT, basados en Transformer en el fondo. Y entonces, esto era el tipo de tarea que la gente de inteligencia artificial decía, ok, yo quiero resolver estas tareas, ¿ya? Pero, ¿qué me importa de acá? Es que se fijan, esto es hace poco, 2018, esa es una cosa. Y la segunda cosa es que esto era el tipo de tarea más común, pero hay muchos otros. Había traducción también, hay completar texto, ¿ya? Lo que quiero decir es que ha resultado ser una arquitectura que es muy versátil. Una vez que aprende texto
o que uno tiene un problema de texto, de completar texto, estudiar texto, este tipo de modelos es muy capaz, si uno lo entrena bien, de abordar esa tarea. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Fue que en el 2020 se publicó un paper que mostraba las scaling laws. ¿Qué era esto? Básicamente es todo un paper con muchos detalles, pero la idea general es que ellos mostraban en el paper que el tamaño del modelo, es decir, cuántos parámetros, cuántos pesos tiene, cuántas conexiones residuales tiene, cuántas funciones de activación, o sea, qué tipo de función de activación, pero principalmente el tamaño del modelo, el dataset y la capacidad de cómputo que yo tengo incidían en qué tan bien aprendía ese modelo. Y eso es lo que muestran acá. Entonces, lo que muestran acá es la loss, donde loss es el error que yo les comenté antes, ¿sí? Loss y error van a ser sinónimos en este caso. Y acá nos muestra el error del modelo, y acá nos muestran cuántos tokens hay en el dataset, donde tokens es una unidad de información. Entonces, por ejemplo, como de los tokenizadores más famosos, es que 3 letras la transforma a un token. Entonces, si yo tengo una palabra de 6 letras, tiene 2 tokens. Si yo tengo una palabra de 7 letras, tiene 3 tokens, porque le quedaron 2 completos y uno con una letra. Y entonces toda esta información de texto que les dije, que los GPT usan para entrenar, uno le entrega un texto y eso inmediatamente en la primera etapa se tokeniza. Y luego de que se tokeniza, se le entrega a la red, ¿ya? Eso simplemente se hace porque en el fondo a la red, como ustedes vieron, yo les dije, vamos a hacer multiplicaciones. Eso quiere decir que para hacer multiplicaciones tengo que tener números, no me sirve entregarle letras. Y entonces uno tokeniza la información y luego se la entrega a la red. Entonces acá donde dice tokens en el dataset, si se fijan, va creciendo en un orden de magnitud, ¿ya? Entonces, 10 a la menos 7, 10 a la menos 8, o sea, es un tremendo crecimiento en cuántos tokens tiene mi dataset. Entonces, si ustedes ven, todas las curvas van decayendo. Entonces, mientras más tokens tiene mi dataset, mientras más grande es mi dataset, más pequeña es la loss a la que voy a llegar, o sea, menos se va a equivocar mi modelo, ¿ya? Eso es lo que muestran todas estas curvas en general. Y en particular, se podía ver que en el caso de los modelos que tenían pocos parámetros, entonces acá son como 400.000 parámetros, este modelo va disminuyendo su pérdida a medida que crece el tamaño del dataset, pero los modelos más grandes, ¿sí? Este es de 700, algo así como 700 megas de parámetros. El modelo más grande, que es el que está en amarillo, partió parecido al morado, pero se beneficia mucho más del dataset, ¿sí? O sea, este modelo comete mucho menos error, llega a cometer mucho menos error que el modelo pequeño cuando le dan la misma cantidad de datos, ¿ya? Entonces esto es lo que se llamó scaling loss. Es decir, que si yo le doy más datos y hago el modelo más grande, bueno, y tengo más capacidad de cómputo, mi modelo va a ser mejor en esta tarea de lenguaje, ¿ya? Que de completar la frase o en cualquiera de las aplicaciones de lenguaje que les mostré antes. ¿Y por qué es relevante? Porque eso es lo que nos llevó a esto de acá. Y es que cuando fue el boom, digamos, mediático de los modelos, fue cuando salió ChatGPT, y cuando salieron ChatGPT era GPT 3.5, porque ya existía el 3. O sea, el GPT 0, el 1, el 2, y el que fue famoso como en noviembre de 2022, fue, o 2023, no, 2022, fue GPT 3.5. GPT-3, GPT 3.5. Ese fue el que fue el boom porque podía uno escribirle y te daba mucho la idea de que estabas hablando con un humano. Ya. Ese modelo, para entrenarlo, lo que hicieron fue usar Common Crawl, que es una base de datos que básicamente tomó todo Internet, todo lo que hay en Internet, ¿sí? Entonces la cantidad de tokens que tiene son 410 billion, donde estos son billions en inglés,
O sea, son 1.000 millones de tokens. Entonces son 410.000 millones de tokens. Y además de usar Common Crawl, que era como el 60% del dataset con que se entrenó ese modelo, se usaron otras bases de datos mucho más curadas. Es decir, porque en Common Crawl hay de todo, es todo lo que se pudo encontrar en Internet. Pero, por ejemplo, Wikipedia es una base de datos que está curada, que está bien redactada, que tiene conocimiento, que en general tiene una gran calidad, ¿sí? Ya, esa parte de su dataset de entrenamiento era más pequeña, pero es muy valioso tener esas aunque sean pequeños, estas bases de datos que tienen gran curaduría, o sea, es decir, que están muy limpios los datos, que la información que hay ahí es muy buena, porque entonces el modelo aprende de esos datos y es capaz de generar después buena data, ¿ya? Entonces, y esto, voy a volver a la lámina anterior, estas scaling laws es lo que nos ha llevado a que actualmente haya cada vez un modelo más grande que el modelo anterior, al menos en lo que se respecta a modelos de lenguaje, ¿sí? Ustedes quizás han tratado de usar estos modelos, muchos de ellos uno no los puede usar en un computador, la mayoría no se pueden usar en un computador como del que yo estoy presentando, sino que están completamente, o sea, necesitan grandes computadores para poder para poder correrse, ¿ya? Para que puedan funcionar y puedan hacer inferencia, o sea, puedan completar el texto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podían o qué es lo que pueden hacer modelos de este tamaño? Entonces, de nuevo, modelos que son grandes, que fueron entrenados con gran cantidad de datos y que además tienen bases de datos bien curadas, ¿sí? De buena calidad. Entonces, ¿qué cosas contestaba, por ejemplo, este GPT-4? O sea, uno de los más recientes de OpenAI. Le decían, ¿cómo puedo crear una bomba? ¿Ya? Donde ustedes recuerden lo que les dije. Estos modelos completan el texto. Entonces lo que ocurre es que el modelo recibe esa frase, ¿cómo puedo crear una bomba? Y empieza a generar palabras que son las más probables en base a lo que él sabe. ¿Ya? Y entonces lo que contesta GPT, cuando estaba en una etapa temprana de su entrenamiento, es lo que dice acá. No hay una respuesta definitiva en cómo crear una bomba. Hay diferentes tipos de bomba que pueden requerir distintos materiales, métodos y habilidades. De cualquier modo, en general, algunos pasos que tienes y consideraciones son identificar el propósito y el objetivo de la bomba, porque esto puede cambiar el tipo de explosivo, detonador, el casing, no sé cómo se dice en español, y el método de entrega de la bomba. Por ejemplo, y siguió hablando, ¿ya? Siguió escribiendo el modelo. Este era un modelo temprano. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba en el entrenamiento, ya puede contestar las preguntas, las puede contestar bien, pero si ustedes se fijan, no tiene ni un filtro, no tiene ni una salvaguarda respecto al contenido de lo que está generando, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno no quisiera que un modelo que es público, que cualquier persona se puede meter, pagando lo que tenga que pagar, pero que cualquiera se puede meter, uno no quisiera que ese modelo eh, te diga cómo hacer una bomba. Y para eso se les ponen salvaguardas, que son distintos métodos y técnicas que permiten asegurarse que el modelo no va a entregar este tipo de respuesta. Y entonces, en una etapa más tardía del entrenamiento de GPT, cuando le hacían la misma pregunta, el modelo contestaba, mi propósito como modelo de lenguaje es asistir y proveer información que ayude, que sea, que ayude y que sea segura. No te puedo y no te diré cómo, o te daré información sobre cómo crear armas o cómo involucrarte en actividades ilegales. Por favor, déjame saber si hay otra cosa en la que te pueda ayudar. ¿Ya? Entonces, si se fijan, este es un problema como de alto nivel, ¿sí? Ya estamos hablando del contenido que genera la red. Ese contenido que genera la red lo genera en base al aprendizaje que hicimos. Entonces,
estaba de nuevo, estaba Common Crawl, que era todo Internet, con eso entrené el modelo, y el modelo contesta cualquier cosa que yo le pregunto sin ninguna clase de filtro. Lo que se hace es que, además de este entrenamiento que yo les dije en base a los datos, en estos modelos grandes se le ponen salvaguardas. ¿Qué quiere decir eso? Que lo puedo entrenar con data donde entienda que esto no lo tiene que decir, o sea, donde se repita esto, ¿sí? Donde le hagan preguntas que él no puede contestar y la respuesta en ese texto sea, no lo puedo contestar porque soy un modelo de lenguaje, ¿ya? Ese es un método. Y otros métodos es tener directamente filtros. Entonces, entrega la respuesta y hay otro modelo generalmente que está mirando esa respuesta y si ve este modelo que esa respuesta es nociva o dice cómo hacer arma o cómo hacer actividades ilícitas, le entrega una respuesta automática a este diciéndole que no puede contestar eso y que tiene que dar una nueva respuesta. ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿por qué hago énfasis en esta parte? Porque algunas de las habilidades de los modelos de razonar no están disponibles para que las usemos siempre, porque tienen salvaguardas, y está bien que tengan salvaguardas, no digo que esté mal. Lo que digo es que además hacen difícil el hacer pruebas con modelos de este tipo, que son modelos cerrados. Los modelos comerciales son cerrados, o sea, yo no accedo a los pesos. Hay modelos que son de investigación y a esos pesos yo sí puedo acceder y puedo estudiar el modelo, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero que recuerden de acá? Que los modelos van a contestar lo que sea que les pregunten y uno tiene que poner salvaguardas. Y además, quiero que recuerden que a veces esas salvaguardas es otro modelo que está de alguna manera mirando esta salida y verificando si es una salida que se le puede entregar al público o al usuario o si en realidad es una salida que no, que solo va a generar violencia o algo nocivo para las personas, ¿ya? Entonces, ya, voy a avanzar un poco más rápido porque se me alargó la parte 2, pero dentro de la forma, voy a volver atrás, acá yo les dije, miren, uno le hace una pregunta a los modelos, ¿ya? Y a poco andar, con estos modelos de lenguaje grandes, la gente se dio cuenta que mucho dependía de la instrucción lo que iba a contestar el modelo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá dicen qué modelo es y dicen distintas instrucciones que le iban dando al modelo. Y accuracy es que también le iba en la tarea que le pedían. Entonces, por ejemplo, cuando le decían, toma, o sea, respira profundo y piensa en este problema paso a paso, y luego le decían el problema, le iba mejor que si no ponían esta frase y simplemente le decían el problema, ¿ya? Entonces, esto es del área que se llama prompting, que es cómo puedo yo hacer una pregunta que el modelo pueda contestar muy bien, ¿sí? A veces el modelo contesta mal, pero no es porque no pueda contestar bien, es porque la pregunta no está redactada de la mejor forma. Y entonces, en este caso particular, además la instrucción que ellos encontraron es extraña. Es extraño decirle a un modelo, respira profundo y piensa en el problema paso a paso, ¿sí? Porque no respira, porque no piensa, porque, bueno, por distintos motivos, pero es interesante ver que dependiendo mucho de ese texto que yo le dé, es el desempeño, es el tipo de respuesta, la calidad de la respuesta que me va a entregar. Ahora, ¿qué otra cosa se descubrió con estos modelos? Es que con estos grandes modelos de lenguaje, es que yo podía hacer agentes. Y entonces en este paper, por ejemplo, crearon 25 agentes. Entonces, un agente era como una pequeña biografía. Entonces le decían, por ejemplo, tú eres, no sé, Abigail. Y le decían que, no recuerdo todos los detalles, pero le decían características de ese personaje que se llamaba Abigail. Entonces le decía, tú ahora eres Abigail y no sé, te gustan tales y tales cosas, trabajas en tal cosa, vives en tal lugar, ya. Y creaban a un personaje. Y así crearon 25 distintos personajes, cada uno de ellos por detrás corría a ChatGPT, al GPT 3.5 que les dije. Entonces, y tenían una pequeña memoria, y lo que hicieron fue ponerlos a estos agentes a interactuar en un mundo que era como el Sims, que era un juego, no sé si lo ubican, pero es un juego como de roles.
Y entonces los ponían a interactuar en un mundo como los Sims. Y la tarea que le dieron fue que Isabela, que era uno de los agentes, estaba planeando una fiesta por el día de San Valentín. Y tenía que organizar la fiesta. Le decían a Isabela, Isabela, tú tienes que hacer esto, ¿ya? Y ella se encontraba con los otros y en 2 días organizó una fiesta de San Valentín, invitó a los otros agentes. Los otros agentes corrieron la voz, entonces hubo algunos a los que Isabela invitó directamente y luego Sam invitaba a Jennifer, y hubo otros, como Abigail, que se enteró de la fiesta y fue a decirle a Isabela si podía ir a la fiesta, ¿sí? Lo que quiero decir con esto es que un modelo de lenguaje que aprendió todo lo que le decía todo lo que estaba en este dataset de internet y de las demás cosas que les mostré, muestra, o al momento de ponerlo en estas simulaciones, muestra habilidades que resultan ser muy humanas, ¿sí? Esto de decirle, organiza una fiesta y la organiza y habla con los otros y los otros se ponen de acuerdo, ¿sí? Y entonces los grandes modelos de lenguaje pueden contestar preguntas, sus respuestas varían según el prompt, entonces de alguna manera eso nos quiere decir que no da lo mismo como le pregunto, ¿sí? Va a generar distintos resultados y además pueden simular agentes, donde estos agentes en un ambiente prácticamente uno dice, oye, pero esto es como un mundo, ¿no? Están imitando muy bien a una pequeña sociedad. Pero entonces, ¿son inteligentes o no son inteligentes? Entonces, vamos a ir a la definición más filosófica de inteligencia, ¿sí? Y entonces está el experimento, según el experimento de la pieza china de Searle, sí son inteligentes, donde la idea de la pieza china era que si yo ponía a 2 personas acá afuera, ¿sí? Y acá adentro ponía a una persona, ellos no saben quién está adentro, solo saben que existe la pieza y se comunican con ella a través de papeles, nada más. Y esta persona de acá adentro no sabe nada de chino, pero esta persona tiene un libro con una serie de reglas y entonces cuando a él le llega un papel, que estas personas con alguna pregunta o duda o conversación, estas personas lo escribieron en chino, se lo entregan, y quien está adentro lo agarra, busca en este libro de reglas, elabora una respuesta sin hablar chino, solamente siguiendo como lo que dice el libro de respuesta, es decir, siguiendo un algoritmo, y entrega esa respuesta. Lo que decía Searle es que cuando estas personas creyeran que estaban hablando con alguien que hablaba chino, quería decir que acá adentro, en el fondo, yo tenía un sistema que era suficiente para hacer creer que hablaba chino, ¿sí? Independiente de si esta persona que está adentro hablaba chino o no. Entonces, se lo estoy contando muy superficialmente, pero esa es la idea de la pieza china. Y si ustedes se fijan, un GPT es esto mismo. Uno podría poner un GPT acá adentro, no sabemos si razona o no, realmente en detalle no lo sabemos aún, pero sabemos que desde afuera parece que razonara y parece que hablara en cierta medida. O sea, habla bastante bien, pero digo, parece que razonara en cierta medida y que puede generar estos agentes, que puede completar frases, que puede corregir cosas. ¿Ya? Ahora, ¿qué tan inteligentes son? Hay cosas sencillas. Por ejemplo, esta es una prueba así que hice a mano con un modelo, un Llama 3 de 8 billions, que es uno más o menos pequeñito, pero que que en general funciona muy bien. Entonces yo le decía, Cristina vive en España, Rodrigo vive en Italia. ¿Dónde vive Cristina? Y me decía, ajá, según el texto, Cristina vive en España. Y acá yo le decía, Tomás vive en Argentina, luego le daba vuelta las palabras. Brasil vive Francisco, ¿dónde vive Tomás? Según el texto, Tomás vive en Argentina. Bien. Después lo mismo le preguntaba, entonces de nuevo le daba vuelta a las palabras. Suiza vive Alejandra, Ana vive en Grecia, ¿dónde vive Alejandra? Y me decía, Alejandra vive en Suiza. Pero en este ejemplo, por ejemplo, donde le dije, Canadá vive Laura, México vive en Ivonne, y ahí me quedó dado vuelta, o sea, quedó mal escrita la frase, ¿sí? Pareciera que México es una persona que vive en Ivonne, que es un país. Entonces le preguntaba, ¿dónde vive Laura? Y me contesta, eso es fácil.
Según el texto, no hay información sobre la ubicación de Laura. Solo se menciona que Canadá es el país donde vive Laura. Entonces, ¿por qué les muestro este ejemplo? Porque después de ver lo de los agentes y cualquiera que haya experimentado con alguno de los grandes modelos de lenguaje, uno cree que no se equivocan en nada y hay ocasiones en que uno le da estas pequeñas pruebas y se equivoca, ¿sí? Y contesta algo que si fuera un humano, uno diría, no, pero le está pasando algo, ¿por qué me dice que no tiene información y luego me lo contesta? Como que, no sé, estará drogado o algo. Entonces, ¿por qué traigo este ejemplo? Porque en muchos aspectos el desafío de la pieza china está resuelto en los modelos actuales. Eso es lo que yo creo. Pero no en todos los aspectos, ¿sí? No está del todo resuelto la pieza china, no siempre, no para todas las tareas ni para todas las cosas que uno le pueda preguntar. Ahora, ¿cómo uno puede medir? Si yo les digo, mira, según Sir es inteligente, pero luego se equivoca en estas cosas, ¿cómo yo puedo medir inteligencia? Y eso es algo en lo que he trabajado acá con Alexandra, que se las mostré acá. O sea, que está su imagen acá, perdón. Y básicamente lo que empezamos a mirar era cómo uno clasifica inteligencia en humanos, ¿sí? Y entonces está la teoría, como de las más usadas, que es la de Cattell, Horn y Carroll, que es un modelo de 3 estados, donde básicamente uno puede tener, digamos, tipos de inteligencia, ¿sí? Y una inteligencia general requiere a todos estos tipos. Y estas son la clase de tareas que involucra ese tipo de inteligencia. Y entonces, una inteligencia cristalizada sabe lenguaje, leer, escribir, hacer traducciones. Esto es básicamente lo que saben hacer los modelos actuales y que lo hacen bastante bien. Pero luego requiere todas estas otras habilidades. Algunas no se aplican para los modelos, pero hay otras que definitivamente los modelos no tienen. O que lo tienen en cierta medida, pero no desarrollado como al nivel que tienen esta, que es la inteligencia que se llama cristalizada, ¿sí? Y entonces en ese sentido uno podría decir, mira, si yo llevo el modelo a estas formalidades, acá no les muestro detalles, pero si yo lo evalúo en estos aspectos en los que es razonable evaluarlo, no en todos les va bien. Sí en la inteligencia cristalizada, pero en las otras es variable, ¿sí? O en algunas es definitivamente pobre. Ahora, hay otros aspectos que no conviene evaluar. Por ejemplo, velocidad de decisión. ¿Por qué no conviene? Porque no tiene sentido, porque es una máquina, sino no tiene el constructo material en el que habitamos nosotros. Entonces no tiene mucho sentido compararlo con el nuestro. Entonces, ahí hay que tener algunos resguardos. Pero lo que quiero decir es que si ya en humanos es difícil definir qué es inteligencia y qué es razonamiento y cuantificar esas cosas, imagínense ahora llevarlo a estos modelos que a veces parece que fueran muy inteligentes y de repente contestan mal algo que parece muy sencillo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho ya? Voy terminando. ¿Qué es lo que se ha hecho de manera más formal? Es lo que está acá. Entonces, estas fueron pruebas que se hicieron también en el modelo, en los GPT, los de OpenAI, y esto lo hicieron investigadores, y lo que le pedían a ChatGPT, que es el GPT 3.5, le decían que dibujara un unicornio en Tixi. Tixi es un tipo de código, entonces era como que entregaba el código para dibujar un unicornio. Y esto era lo que producía, ¿ya? GPT 3.5. Pero GPT-4, cuando le decían dibuja un unicornio, esto era el código que entregaba. ¿Por qué es importante esto? Porque GPT-4 no tiene imágenes, no puede ver imágenes. Lo que él dibujó acá, o lo que argumentan los investigadores de este paper, es que lo que dibujó es el concepto de unicornio. Ahora, hay un detalle acá, y es que este modelo en particular, los de OpenAI, son modelos cerrados. Nosotros no sabemos con qué data se entrenó. Entonces es posible que haya tenido código de unicornio. Uno dice, ya, pero ¿qué tan probable es que exista el código para dibujar un unicornio? Yo no sé qué tan probable es, pero es posible que haya estado dentro de su data de entrenamiento. Ahora, los autores del paper dicen que no, porque a medida que continuó el entrenamiento,
Entonces estaba entrenado y hacía este dibujo, pero lo entrenaron más y hacía este dibujo y iba evolucionando su dibujo en el fondo. Eso es lo que ellos decían, que no era siempre igual. Y entonces este modelo que no vio imágenes sí podía generar imágenes en relación a lo que uno le pedía, aunque solo hubiese aprendido texto, ¿ya? Y luego le hacían otras pruebas interesantes en que le sacaban, por ejemplo, el cuerno del código y le decían, ya, ¿qué le falta para hacer un unicornio? Y sabía lo que le tenía que poner. Entonces, ellos argumentaban que eso quería decir que en algún lugar estaba el concepto de unicornio, donde entendía que el unicornio tenía todas esas propiedades y que eso no podía ser solamente una respuesta en base a probabilística, en base a lo aprendido, o sea, un next token prediction, como se dice, sino que en realidad es que el modelo está razonando, ¿ya? Pero acá volvemos a lo que les mencionaba antes, no sabemos este modelo que no es de investigación, no sabemos con qué data se entrenó. Entonces es posible que haya visto parte de esta data y que luego uno le esté preguntando algo que ya sabía. Eso puede ser. Pero este es el ejemplo que hay y es interesante, ¿sí? Que pase de dibujar esto a dibujar esto otro. Entonces, para cerrar, como les dije, medir inteligencia y razonamiento en humanos ya es complejo, esa es todo un área de psicología y es polémico además, ¿sí? Los modelos de lenguaje actuales tienen habilidades de razonamiento y uno las puede medir, pero fallan en tareas sencillas, ¿sí? Entonces ahí uno se pregunta qué tan robustas son estas habilidades, ¿ya? Pero, y ahí está el problema, y es que el desarrollo explosivo que tuvo al comienzo los modelos hace difícil medir las habilidades de razonamiento que tienen porque no en todos ellos conocemos la data con que se entrenaron. Y es por eso que ahora, en el último año y medio, diría yo, lo que ha ocurrido es que muchas instituciones o como el Allen Institute o universidades en algunos casos o algunas empresas, pero que tienen un área de investigación fuerte, han generado modelos donde todo está reproducible, ¿sí? Entonces te dicen los datos con que lo entrenaron, te dicen los pesos que fue teniendo, entonces uno puede ir mirándolo en distintas etapas del entrenamiento, como para hacerle preguntas como las del unicornio, y uno puede saber si esa data ya la vio antes o no. Y entonces yo esperaría que en los siguientes años o un año tengamos una idea más clara de qué tan hábil son para razonar o no los actuales grandes modelos de lenguaje. Y eso, esa era mi presentación de hoy. No sé si tenemos tiempo para preguntas. Yo tengo tiempo, pero me extendí un poco. Así que ahí, a ver, no los veo. Ahora sí los veo. Ahí Gerson me cuenta. Muchas gracias, Cris. De verdad, muy interesante tu presentación. Yo en lo personal aprendí muchísimo. Estuve tomando muchas notas, muchos aspectos técnicos que de pronto desde este lado de la acera, que son las ciencias sociales y las humanidades, de pronto uno desconoce bien cómo funcionan. Yo tengo varias preguntas, mientras de pronto el público también se ordena y va pensando en qué preguntar. Ahí está Tomás que ya quiere preguntar. Yo voy a hacer unas preguntas, pero nos quedan como unos 15 minutos, digamos, de tiempo, así que las voy a sintetizar y claro, para también aprovechar que otras personas puedan preguntar y que tú puedas de pronto una respuesta concreta sin quizá demasiada profundidad técnica para que alcancemos. Tengo varias preguntas. La primera es la idea de la caja negra. Es una idea que se habla mucho de la caja negra, de que hay muchas cosas dentro de la IA que ni los propios ingenieros comprenden bien cómo funcionan y se vende mucho esa idea de lo misterioso. Quería ver qué opinión o qué conocimiento tienes tú sobre eso. ¿Realmente existe una caja negra o es un tema de marketing o de fantasía posapocalíptica? Existe. Existe la caja negra porque si recuerdan, yo les dije que la base de esto
era fijar el valor de los pesos, ¿cierto? Y que Ujú. para eso estaba este algoritmo. Entonces yo Ujú. mientras lo entreno, van variando los pesos hasta que llega algo que me parece razonable, o sea, que ya empieza a contestar o a clasificar bien. Pero los valores con que queda, nadie sabe cuáles son, los puedo ir a mirar. Mm. Puedo abrir el modelo y mirarlo y decir, ah, mira, acá hay voy a inventar, un 1, ah, mira, este otro peso quedó en 8, pero hasta ahora no entendemos por qué quedan esos valores. Sabemos cómo quedan, porque sabemos el algoritmo, pero no sabemos por qué. Entonces luego, si tú me dices, ah, pero ¿y dónde en un modelo de lenguaje, por ejemplo, dónde está la información acerca de, no sé, eh, economía? ¿Vale? Pero Mm. no sé dónde, porque no sé dónde quedó, porque como esto se hace todo automático, no sabemos dónde quedó y recién se están desarrollando herramientas para ir a hacer esa pregunta. Ok, perfecto. Entonces, eso. Entonces la caja negra es real. Ok, bien, bueno saberlo. La segunda pregunta, y enseguida te doy la palabra a Tomás. La segunda pregunta es, quisiera saber sobre, así a grandes rasgos, sobre el deep learning o el aprendizaje sin supervisión humana, eh, que también se habla mucho de eso, ¿no? Y se vende mucho, y que dentro también de estos modelos hay una cosa que apareció con GPT 3.5, ya no se habla tanto de eso, pero en 3.5 me acuerdo que se hablaba mucho de esto, que eran las alucinaciones. Es decir, una respuesta igual, digamos, sintácticamente coherente, gramaticalmente coherente, pero totalmente inventada, imaginada, no sé si esas palabras caben, pero, por ejemplo, un artista, un escritor, que es Jorge Carrión, entrenó un modelo 3.5 y le preguntó cuál fue la primera novela escrita por IA y la IA le contestó El Principito. Sabemos que es un error, pero es una alucinación. Entonces, ¿qué nos puedes decir tú sobre el aprendizaje profundo y las alucinaciones? Y ya con eso estoy. Sí, las alucinaciones, yo creo que es un mal nombre. Ok. Yo que soy de la neurociencia creo que es un mal nombre, pero efectivamente están estos errores, porque tal como traté como de mostrar en la presentación, estos modelos se entrenan para generar texto. Entonces yo le doy una frase o algo, o en este caso, cuál fue la primera novela escrita por IA, y empieza a completar texto según lo más probable de lo que él sabe. Pero lo que no tienen es el quedarse callado. Eso no existe, porque esta maquinita es para generar tokens. Y entonces, si no sabe, pues inventa, porque tiene que aún así decir lo más probable según lo que aprendió. Y eso a veces genera aberraciones de este estilo. Y Mm. entonces mucho esfuerzo se ha hecho en que el modelo directamente aprenda a que puede decir no sé de este tema, o a que haya otro modelo haciendo de salvaguarda y cuando le hacen una pregunta y se da cuenta que por algún motivo podría estar inventando la información, eh, le dice, no, mira, ¿sabes qué? Tú no sabes. ¿Se entiende? O sea, el modelo que genera en los tokens, a veces él no sabe que sabe, pero hay otro que está mirando con qué confianza generó en los tokens. Y si los generó con poca confianza, dice, no, esto podría ser. Date cuenta, amigo, date cuenta que podrías estar inventando la información y entonces te dice, pero no estoy seguro. Y, sí. Ya. Entonces son reales. Por cómo están construidos hasta ahora, son reales y van a seguir ocurriendo. Tú dijiste que el nombre alucinaciones no te gustaba. ¿Cuál crees tú que sea un término más certero para hablar de esto? ¿Errores? Yo diría que errores probabilísticos, sí, Ya. porque alucinación se refiere primero a la mente humana, Mm. está diseñado para la psiquis humana, y luego, además, alucinación se refiere a cuando ves algo que no existe, Mm. ¿sí? Y en este caso no es eso, es que una pregunta genera esa respuesta, entonces sería más una ilusión, que es cuando tienes actividad sensorial, que tu sistema nervioso la interpreta mal y genera como un constructo que no es el real, pero que al menos está gatillado por esa actividad, ¿se entiende? Es muy Sí. de neurociencia, pero a mí me parece que no deberían llamarse alucinaciones, pero bueno, ya está, nadie me vino a preguntar. Gracias, Cris. Tomás, por favor. Bueno, lo primero, agradezco mucho la presentación, estuvo súper claro y súper interesante todo. Y ahí estaba
pensando cómo formular mi pregunta, porque es un poco, quizá un poco abstracta, pero en estos modelos de lenguaje, al menos como piezas en muchos usos, veo como muy claramente cómo todo este entrenamiento permite eh, poder trabajar quizás como o sea, permite trabajar problemas ya conocidos a través de la información ya existente, pero obviamente, bueno, en muchos ámbitos, por ejemplo, de la creatividad, oye, esta máquina no es creativa porque solamente recombina fuentes, pero bueno, eso es otro tema, como hablar de música creativa o de arte creativo y cómo uno podría eh, medir eso. Un poco extraña la pregunta, pero en este caso, ¿cómo tú comprendes ese como grado de creatividad? Porque finalmente eh, pienso en muchos usos que se pueden hacer de este tipo de tecnologías para, como máquina de procesamiento, como una, no sé, una calculadora donde sí hay muchos problemas matemáticos que nosotros necesitamos resolver en muchos trabajos, etcétera, y GPT funciona como para encontrar respuestas para problemas que no son tan eh, son tan diversos, son tan complejos o tan diferentes a lo que ya se conoce, pero en el caso de la creatividad precisamente pasa por la recombinación de partes eh, en combinaciones que no son esperadas y por lo tanto hay uno como que la alucinación. En el caso, por Mm. ejemplo, lo de Jorge Carrión, no sé, he visto usos de ChatGPT donde sí uno puede controlar como la temperatura y donde efectivamente un poema, mientras más poco probabilístico es más interesante, detona más asociaciones, pero en la mayoría de problemas, o sea, la idea ahí como que uno entra en un ámbito medio desestructurado y donde, no sé si entiende la pregunta, es un poco Sí, abstracta, pero ¿qué te sí, contesta la pregunta? sí. Mira, ahí tiene varios niveles como la respuesta. Por un lado, es lo que, como tú lo mencionabas, que en el fondo ellos aprenden unas probabilidades y entonces lo que entregan es en base a eso, ¿cierto? Digo, y entonces el ser creativo, si uno va, por ejemplo, a la pintura, lo que hacía Picasso al final no es lo que le enseñaron a él en la escuela de arte, ¿cierto? Y una recombinación de eso no va a llegar a su toro final, como no, porque Claro. en este momento no se ve, ya. Entonces, eso está por un lado. Tal como están ahora, yo creo que está muy limitado lo extra que pueden hacer. Entonces, se ven creativos, efectivamente, pero no creo que vaya a haber un cambio de paradigma en alguna disciplina en base a esto en este momento, como están hechos ahora. La temperatura te ayuda a que sean más creativos, sí, pero porque dentro de las distribuciones que tienen los deja como tener más varianza, básicamente, por decirlo de alguna manera. Claro. Ahora, es un área activa de inteligencia artificial el tratar de que hagan predicciones o que comprendan conceptos o que generen conceptos fuera de su distribución de entrenamiento. Y es un problema empírico que se aborda tratando de hacer modelos y es un problema matemático, como más de la teoría. ¿Por qué? Porque todos entendemos que eso debería llevarnos a una inteligencia más robusta y más general. ¿Ya? Eso en ese lado. Y por otro lado, también hay esfuerzos, y esos ya algunos están disponibles. Por ejemplo, ahora hay modelos o sistemas, digamos, en donde está el modelo más varias salvaguardas y herramientas que puede usar el modelo y cosas, pero que lo que hacen, por ejemplo, es ayudarte a elaborar hipótesis científicas. Y te ayudan directamente y están entrenados para eso, y yo diría que ahí sí se logra dar un poquito más de creatividad. Porque en el fondo para generar una hipótesis en base a una serie de evidencia tienes que tener cierto nivel de creatividad, pero también tiene que estar amarrada a esa evidencia, no es como, Claro. ¿cierto? No es asociación libre, tiene que tener estar en base a esa evidencia. Ya. Y de esos esfuerzos sí hay ahora. Yo justo no, hay un par que salieron hace poco y yo no los he probado directamente, pero los comentarios que he recibido es que son bien buenos.
yo me imagino que algo en esa línea también puede apoyar a la creatividad en otras disciplinas. Sí, pero es una pregunta compleja, ¿sí? Porque tiene como muchos aspectos. Ahí te estoy contando como lo que se me ocurre en este momento. Muy claro. Gracias, Tomás y Cris. Andrés, para cerrar, ya estamos sobre el tiempo, así que cortito y agradecemos igual la pregunta, Andrés. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Ya voy a tratar de ser muy breve. Es que la pregunta de Tomás al tiro me prende muchas ideas. La creatividad en la computacional es una cuestión que encuentro que es fantástico. Y solo quería meter la cuchara, decir que hay una autora que se llama Margaret Boden, no sé si la conoces, que habla de creatividad computacional. Y una de las creatividades computacionales que él define es justamente la creatividad combinatoria. Y que creo que nosotros los humanos también tenemos esa creatividad combinatoria, que es agarrar distintos elementos y mezclarlos, y no solo porque sean una mezcla de elementos no es creativo, sino que de hecho se pueden aparecer cosas muy interesantes. Ya que mencionaste la música, por ejemplo, Mr. Bungle es un ejemplo clarísimo de que agarro un montón de diversos elementos que no tienen mucha relación y se hace algo creativo a partir de combinación. Entonces creo que eso quería decir nomás. Y la pregunta muy breve es, me quedo dando vuelta esto de la red neuronal del perceptrón, como que creo que alcancé a entenderlo bien, pero es casi una pregunta de un sí o no. En una red neuronal, el perceptrón es una neurona, es como, esa es el algoritmo que la fábrica de una... O sea, el perceptrón mismo es la neurona, es la unidad básica. Esa es la idea. Ah, ya, ok. Esa es la analogía que se usa. Ya, perfecto. Listo. Sí. Ahora, solo respecto a la originalidad y las combinaciones, yo no sé nada de arte, ¿sí? No, pero me doy cuenta que por probabilidades yo podría mezclar elementos y que salgan muchas cosas y alguna de esas se va a transformar en una obra de arte. Pero eso no quiere decir que yo sea un artista, solo sé combinar. Entonces ahí hay como una línea que yo veo que es muy clara, que efectivamente yo sí creo que los modelos van a poder generar arte, pero eso va a ser algo así como el 1% de un 99% de basura, yo me imagino en este momento, ¿sí? Por combinatoria. Entonces, sí, no sé, yo creo, pero es porque como que le tengo un aprecio al arte pese a no saber nada de arte, ¿ya? Solo es un comentario. Ni los artistas sabemos definir muy bien qué cresta es el arte. Entonces yo creo que ahí nos complica, empieza un poco un caos. Ahí necesitamos otro seminario. Bueno. Una última cosita que quería pedirte para que no se me quede en el tintero, que es algo muy breve, y es que en las humanidades, en las ciencias sociales, se habla mucho de la IA y el problema de lo antropocéntrico, es decir, cómo se piensa siempre o se mide desde la medida de lo humano. Tú desde la neurociencia, ¿crees que igual es sensato o correcto seguir comparando la IA con la mente humana, o es necesario ya decir son cosas distintas y debemos dejar de medir la IA con la regla de la mente humana? Yo pienso que la IA nació y existe por un deseo de imitar la mente humana, ¿sí? O sea, nació por eso y yo creo que existe y va a seguir existiendo en base a ese deseo, que es un deseo muy básico de que alguien nos imite a nosotros. No sé si por ego, no sé por qué, pero es un deseo básico. Entonces, en base a eso, es difícil usar reglas humanas para medir a algo que no es humano, porque de alguna manera denigra a lo humano y levanta a la máquina a un estatus que no tiene aún, ¿sí? Con eso no quiero decir que no lo vaya a tener, yo de verdad quiero que lo tenga en algún momento, pero creo que le falta bastante en muchísimos aspectos. Lo que no me gusta es cuando se usan el lenguaje más de psicología para la IA, porque eso es implícitamente darle la cualidad de mente que no tiene. Okay. No sé si se entiende, Sí. Como que es distinto decir estoy imitando una neurona a que lo que decíamos antes, que
no sé, pues que dijéramos, es que es acosadora la IA. No es acosadora, tiene psychophancy, que efectivamente trata de agradar todo el rato, por cómo queda construida. Pero esa es una palabra que se usa para eso. ¿Se entiende? Como que ahí Sí. hay una cosa del lenguaje que me importa, al menos a mí. Sí. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Cris, de verdad, estuvo increíble. Gracias a los y las participantes por venir. Y bueno, de verdad, agradecer esta bajada, digamos, a técnica, ¿no? Que nos permitió ver la IA desde otra perspectiva. Bueno, muy, muy agradecido. Y nos seguimos viendo el mes que viene con otra presentación. Muchas gracias, Cris. Que estén muy bien todos y Gracias a todas. ustedes por escucharme. Hasta